debutas y ya no sueltas el puesto. Sí. O sea, es algo, obviamente, ya entiendo, ¿no? Con toda esta preparación, una buena formación que tenías atrás, muy pocos hacen eso, ¿no? Y hoy en día menos, ¿no? Que debutan y se quedan con el puesto. Ya no lo soltaste, Pavel. Sí, fíjate que, a ver, a mí me ayudó muchísimo la parte, siempre lo hablo de un tema mental, ¿no? Que después pues fui aprendiendo, fui creciendo, cuando también pasé por Alemania. Entonces, sobre todo esa parte, y te voy a explicar por qué. Cuando nosotros nos estamos preparando, cuando estábamos los niños, 10, 12 años, mi tío nos decía, a ver, de todos ustedes, solo uno va a llegar. Y no solo de todos ustedes, de 50, de 100 jugadores, solo uno va a llegar. Y ese uno es el que tenga disciplina, que tenga carácter, que tenga mentalidad, se prepare, coma bien, duerma bien, descanse. Entonces yo vivía... Te quedó, ¿no? Yo vivía para eso. Entonces yo dentro escuchaba esas charlas que me acuerdo como si fueran ayer, sentados, y que estás atento como todos los niños y con esa ilusión de ser un jugador profesional. Y yo decía, yo quiero ser ese uno. Hay muchos jugadores que llegan, juegan un año, 2 y desaparecen. Se acabó. Uy, eso entonces, y lo sabes, ¿no? Tú, claro, ¿cuántos no hemos visto? Debutan y brillan y después dos años, mínimo 3, máximo, 3, y después desaparecen. Entonces, para mí todas esas cosas se me quedaban grabadas y iba a desear, pues es, como tú dices, agarrar el puesto, ya llegaste y de aquí hacia arriba, ¿no? Como dicen, para atrás ni echar vuelo. Nada, sí. ¿No? Y te mantienes y siempre ubicado, ¿no? Con los pies en la tierra puestos, ¿no? Porque sí, y eso la verdad... De repente eso te empieza a mover también un poquito, creo ¿no? Creo que eso también hoy es bien interesante. Hoy tenemos momentos difíciles, momentos distintos, ¿no? Donde los jóvenes tienen otras distracciones, la tecnología, todo lo tienes a la mano. Entonces, hay más distracciones, esa es la realidad. Y te vas a conocer más rápido también con la gente, ¿no? También, porque hoy con las redes, pues hoy, como tú dices... Me acuerdo cuando debutabas, pues tenías que durar cierto tiempo, un año de titular, para que la gente te conociera, te ubicara. Después ibas a la selección, te iban conociendo. Hoy, con 5 o 10 partidos, la gente te conoce. Y más si juegas en equipos donde tiene una difusión importante, ¿no? Que son los equipos grandes. ¿Te toca Marcelo Bielsa? ¿Qué significó para ti? Bielsa significó mucho. Hace poco me hicieron una entrevista en la BBC de Londres, que hicieron un documental de Marcelo, y yo les decía que para mí en la etapa de aprendizaje fue muy importante, ¿no? Porque hay algo bien interesante, cuando estás en formación, por eso se llaman fuerzas básicas o formación, o muchos le llaman fútbol base en España, te estás formando. Claro. Y no solo te estás formando deportivamente, sino también en la parte personal. La disciplina. Exacto, entonces el ver cómo Bielsa disfruta, se apasiona y que tú lo viviste en el Atlas ahí cuando... Un loco, cuando ibas, auténtico. Un loco, ¿no? Entonces esa parte realmente aprendí mucho de él. Aprendí cómo vivir el fútbol, aprendí también. Y después también aprendí cosas que después te das cuenta y dices, es un fútbol, es la pasión, pero también lo dejas ahí, porque luego a veces... A mí me pasaba o me pasa a veces que lo trasladas también a tu casa. Bueno, Bielsa sí lo trasladaba. Ese sí, porque aparte hasta las 3 de la mañana viendo videos. Esos sí eran los VHS. Eso sí. Tenía cajas de VHS y se ponía a ver un partido y veía, o sea, en aquel entonces ver partidos de todo el mundo era muy, muy difícil. Muy difícil. Y Bielsa los conseguía, ¿no? Los conseguía y los tenía y estudiaba. Y te sabía a todos los jugadores de todos lados, de todo el mundo. Sí. Entonces realmente para mí fue un aprendizaje no solo en la parte deportiva, en la parte personal y ahí, entonces ahí empiezas a crecer donde realmente lo que hablamos, estás metido y vives para el fútbol, que es algo que hoy a veces lo comparto con los jóvenes, digo, esta es una profesión y me acuerdo de un consejo que La Puente nos dijo en su momento, ustedes son futbolistas profesionales y como tal es una profesión. Y tienes que vivir para esa profesión, ¿no? Como cualquier otra profesión. Sí, y a veces, pues no entiendes esa parte, ¿no? Sí, porque empiezas así.
Fíjate, toda esa preparación, todo eso, bueno, que traías desde niño, desde con tu papá, disciplina, entrenar, pues con Bielsa tampoco te brincó mucho porque, bueno, traías un poco de eso y más te metiste. Pero cuando Pavel Pardo estaba mejor preparado, brillando en el Atlas, Tecos. Yo no entendí esa transferencia, Platícamela ya años. Pues más bien, ¿qué pasó? Hay que preguntarle a Ibarra y a todo ¿Cómo Tecos? Los socios del Atlas. ¿Cómo Tecos? O sea, Fíjate y que aparte vas y no te va mal en Tecos, bueno. Sí, la verdad, bien. honestamente me fue muy bien. Claro. Tuvimos un equipo que peleó también liguilla y teníamos un buen equipo, la verdad. Pero ¿no te decepcionó ese momento? Esa situación, te voy a decir qué pasó. Estábamos en el Mundial del 98 y se rumoraba que Tigres, que Santos y otros tantos equipos, ¿no? Y bueno, esas son las cosas que vas aprendiendo y hoy pues han cambiado mucho, ¿no? También. Pero en ese momento, cuando yo regreso ya del Mundial, me dicen, ya estás en los Tecos. Y yo, ¿cómo? Espérate. O sea, ni siquiera me han preguntado, ni siquiera... aparte, pues vienes con otra expectativa, ¿no? También, sí, ¿no? porque aparte vienes del Mundial y justo cuando yo me voy a los Tecos es cuando Bielsa agarra el Español de Barcelona. Claro. Y en ese instante Bielsa me pide. Y justo yo acabo de llegar a los Tecos, todavía no firmaba contrato y me acuerdo con el Chino Leaño que le decía, por favor, pues dame esa oportunidad de irme a jugar a Europa, es uno de mis sueños. Todavía no firmaba, me dijo, sí, empezamos a hablar con ellos, estaban en contacto con Marcelo Bielsa y con Vivas, que era su auxiliar, y al final, estando en esas negociaciones, Bielsa se va del Español y va a la selección de Argentina. Entonces me quedo un año en los Tecos, y la verdad sí me tomó de sorpresa, pero vivimos un año realmente muy importante y un año también donde me preparé también mentalmente, ¿no? Porque la verdad es una organización, pues tú lo conoces, Tecos, sí, muy buena, familiar y muy familiar, muy metida, ¿no? y había un contraste, sí, porque Atlas, que vienes de una exigencia no solo deportiva, pero también en tema mediático. Mediático, la afición, todo. Y llegas acá y vas a los entrenamientos. Oye, ¿no hay prensa aquí? ¿No viene prensa acá? Había 3 periodistas, bueno, ustedes que iban y de repente el día antes del partido, cuando más periodistas había 5. Entonces era un choque, pues no era tan fácil. Sí. Pero viví un año importante para mí, donde exactamente no nos fue mal, no me fue mal, y al contrario, la verdad, pues muy agradecido con la institución. De ahí volteé a América, ¿no? Y dice, ay. Y de ahí, exactamente, de ahí ya es donde salta a la América. Oye, ¿nunca te pasaste por Patria así de que ibas al Atlas no, tengo varias anécdotas. Así que te quedas, oye, ay, no voy a Tecos. Porque yo iba a entrenar a los Tecos, nosotros entrenábamos a las 10 y a las 11 ya estaba afuera. Entonces, acá acostumbrados con la Volpe, que terminábamos a las 2 de la tarde. Entonces lo que hacía, terminaba de entrenar, bajaba a Patria, por Patria, y me iba al Atlas. Te quedabas a ver y me quedaba a ver los entrenamientos, después hablaba con la Volpe, en el vestidor de él, hablábamos de táctica, hablábamos de situaciones de partido, de formaciones, de todo eso, que la verdad me gusta. Y una anécdota también me dice la Volpe, oye, ¿y por qué cuando estabas acá, pues no te acercabas y hablábamos de fútbol? Y dije, no, pues el problema es que cuando yo estaba acá, no se te podía decir nada, no aceptabas que nadie te debatiera y pues no podíamos hablar así. Entonces hoy sí, ya ves cómo se queda pensando. Sí. Tienes razón.